Bueno, bienvenidos a esta nueva conversación que realizaremos en el marco del Congreso Internacional La Infancia en Tiempos de Aislamiento, que organiza Fundación Centro Crianza. En esta oportunidad tenemos el placer de escuchar a la licenciada y profesora en psicología, Kai Gersevich. Gracias, Kai, por tu participación. Kai desempeña sus tareas desde la práctica privada en su institución que es IPIC, y ella va a hablar de un tema que a nosotros nos parece sumamente interesante, porque es un poquito lo que este tiempo de aislamiento está generando, que es el estrés y trauma en los niños, construyendo un ambiente de contención y apego seguro. Kate, te voy a ceder la palabra ahora, por supuesto, pero bueno, un poquito queríamos arrancar con esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían las diferencias o similitudes, o cómo es el tema entre el estrés y el trauma, a partir de esta realidad que todos estamos viviendo? Bien. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Feliz de poder aportar desde el lugar de cada uno. Y me pareció un tema muy interesante de hablar, sobre todo, creo que es un momento donde está circulando mucho el miedo, ¿no? Más allá de la angustia y la incertidumbre, estamos conectados todos con muchos disparadores que nos generan alertas, y uno muy frecuente que he visto, yo participo mucho en las redes sociales, pero porque me parece que es como una manera de ir pesquisando en qué estamos, qué nos va moviendo, qué nos va preocupando, y sí vi como mucho esto de los niños, nuestros niños, pero desde un lugar equivocado quizás, ¿no? No de poder acompañar y ver cómo necesitamos estar para los niños en este contexto tan distinto, tan artificial, sino del miedo a qué consecuencias va a tener, ¿sí? Entonces, este lugar me parecía como muy importante poder diferenciar el estrés, que a la vez hay un estrés normal, sano, digamos, de un estrés que empieza a generar síntomas de una situación traumática en sí misma. El estrés es una situación en la que todos estamos expuestos y que tiene que ver con nuestros mecanismos de afrontamiento de la vida cotidiana, ¿sí? Todos enfrentamos situaciones que nos estresan. Lo importante en el estrés es que sean pequeños ciclos, que tengan un inicio, un desarrollo y un fin, por la demanda que nuestro cuerpo genera. Cuando nosotros sufrimos un episodio de estrés, del bueno, digamos, de un afrontamiento de una situación, tenemos sobre todo, por ejemplo, se liberan hormonas como el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, ¿sí? Que generan un montón de cambios en nuestro cuerpo, aumento de la respiración, del ritmo cardíaco, tensión muscular, que a la hora de tener que dar una respuesta rápida, son súper adaptativos. Ahora, si nosotros pensamos que esta situación se prolonga en el tiempo, ahí es cuando el estrés deja de ser un estrés adaptativo para ser un estrés que nos genera síntomas. ¿Por qué? Yo siempre hay como una metáfora para explicarlo, que es como estar en una casa y nosotros tenemos la luz prendida del lugar donde estamos, ¿sí? Digamos, consumimos la energía del espacio en el que nos movemos. El estrés negativo es como tener todas las luces de la casa prendidas todo el tiempo, por si voy a ir a tal habitación, por si va a pasar tal situación. Lo que va a pasar es que en un momento y a lo largo de los días, la demanda energética que yo voy a tener, la factura que yo voy a pagar, es muy superior a lo que yo necesitaba, ¿sí? Entonces, esto es para diferenciar el estrés. Los niños, particularmente, están todo el tiempo expuestos a estas situaciones de estrés adaptativo, porque están aprendiendo muchos de los mecanismos que tienen que ver con después desarrollar nuestra vida, ¿sí? Para un niño quizás perder la tarea es una situación de estrés, Claro. No saber terminar la prueba es una situación de estrés, que los amiguitos no quieran jugar es una situación de estrés, pero es el estrés parte de la vida, es el estrés que les permite a ellos aprender a reconocer emociones, aprender a desarrollar estrategias, aprender a hacer lecturas del entorno, ¿sí? Cuando nosotros tenemos miedo de los niños y tratamos de cuidarlos y de que no les pase nada o de resolver las cosas por ellos, en realidad los estamos debilitando, porque les estamos quitando las oportunidades
cuidadas, digamos, que tienen que ver con la etapa evolutiva en la que están de desarrollar estos recursos y estas estrategias de afrontamiento, ¿sí? Hoy los niños sí están expuestos a diferentes situaciones de estrés, diferentes en el sentido diferentes a las habituales o a las esperables. Quizá hoy su estrés no tiene tanto que ver con no pude entregar la prueba, tiene que ver con adaptarse a una modalidad de clase virtual, tiene que ver con no estar pudiendo tener clases, ¿sí? Porque no nos olvidemos que creo que hay en esto una brecha muy grande de quienes estamos Buenísimo, pudiendo claro, una diferencia. acomodarnos, quienes no, ¿sí? Quienes están pudiendo tener acceso o algún contacto con sus seños o escuela, quienes ninguno, ¿sí? Y esto es una situación atípica y anormal y estresante. Pero en esto, a ver, y por qué lo importante diferenciar estrés de trauma, esta situación estresante no tiene por qué ser traumática. Para que algo sea traumático, tiene que ser una situación que atraviesa de tal manera lo que me está pasando que yo siento que desborda mis estrategias, ¿sí? O que desaparecen mis estrategias de afrontamiento, o que las minimiza a tal punto que no las siento suficientes. En esto nosotros tenemos dos tipos de trauma. Nosotros hablamos del trauma de tipo 1, que es cuando es un suceso puntual que atraviesa, por ejemplo, la muerte de un familiar, un accidente de auto, que se muere una mascota, son cosas que la gente a veces, pero digamos que tiene para la persona una situación de trauma, y tenemos traumas más prolongados que tienen que ver con vulnerabilidades sociales, con situaciones de violencia familiar, con situaciones más crónicas en el tiempo, ¿sí? Pero para que una situación de estrés pueda tener una connotación traumática, tiene que tener Mucha intensidad. tal intensidad, que el niño siente, en las palabras de Karen Horney, que queda solo frente al mundo hostil, sin posibilidad de defenderse, ¿sí? ¿Eso cuándo pasa? Sí, Perdona, Kai, perdón. el trauma también, te pregunto, ¿no? El trauma también, digamos, a diferencia del estrés, deja como una huella, una marca, que luego será... Ah, claro, bien. De hecho, los avances de la epigenética, ¿sí? Lo que muestran, que es increíble y que creo que lo más importante de que como psicólogos, bueno, yo trabajo un modelo integrativo y algo que destaco todo el tiempo a los alumnos que formamos, que son profesionales, es que realmente como profesionales de la salud no podemos seguir desconociendo la interrelación con lo biológico, ¿sí? Yo siempre explico que no se usa más el término psicosomático, porque eso hablaría de una división, y hoy todo es lo mismo, Claro. ¿sí? El soma, el psique, la mente, el cuerpo, lo como vivimos, es toda una integración, y la epigenética en esto lo que muestra es cómo las situaciones ambientales, ¿sí? Como pueden ser las traumáticas y también las crónicas, tanto las insidiosas, que sería el suceso particular único, o las crónicas Las que se longitudinales, sostienen. exacto, van generando una interacción con nuestra herencia, con nuestra carga genética, que lo que genera es que algunos disparadores se activen y otros se apaguen. A veces se nos activan disparadores que son saludables para nosotros, que se transforman en recursos, y así personas que vienen, no sé, de una predisposición genética desde algo, no sé, como pensar una diabetes o historias de depresiones familiares, logran ser como el familiar saludable que no genera la predisposición. No También personas repite. que, No exacto, repite. que venían sin, se les activa. Pero esto tiene una explicación muy fuerte en cómo vivimos y en cómo interpretamos al ambiente, ¿sí? Entonces, a ver, el trauma modifica aparte, porque y lo vamos a hablar en un rato cuando hablemos de MDR, porque explica cómo generamos los recuerdos y las memorias cuando una situación es traumática, ¿sí? El tipo de almacenamiento en la memoria a largo plazo que realizamos es diferente al recuerdo limpio en el sentido que lo puedo procesar adecuadamente, ¿sí? Que por eso no me genera los efectos, ni las modificaciones, ni las dificultades que sí devienen de haber sufrido una situación traumática. Te pregunto una cosa, dentro de Sí. lo que es tu poca experiencia en este tiempo, digamos, porque es una cuestión Sí. novedosa esto del aislamiento, ¿no? Pero en los niños que vos seguís atendiendo, ¿ves que hay más cuestiones de estrés
o de trauma, en el punto de, porque me parece que lo que tiene de malo el aislamiento es que te quita muchos de esos aportes que te da la vida, el contacto con, el ir a la escuela, el contacto con el compañero, el salir a la calle. Bueno, ahora la situación está siempre en un mismo marco, con la misma gente, con relaciones sanas, menos sanas. Bueno, no sé cómo es un poquito lo que vos has podido visualizar. Sí, mira, yo trabajé 10 años directamente con los niños, hace un par de años que yo trabajo más en orientación de padres, ¿sí? Y Ajá. supervisando terapeutas de niños, pero la información circula igual, y soy madre, que también es una fuente de conocimiento Muy grande. pragmático importante. Creo que hay una como línea muy marcada en el tipo de contención que los niños están encontrando. Yo he visto niños como con muchos recursos, como decirte, no sé, tienen un patio enorme, pueden jugar, que están muy temerosos y angustiados, y he visto niños que están en un departamento en Nueva Córdoba, sin patio y sin salir 2 meses, que están súper tranquilos. Este es el momento donde yo sí empiezo como a pensar fuertemente, si bien lo desarrolló Bowley y todos los que sí en la teoría del apego han mirado y han visto esto, el ambiente llega a afectar al niño o a condicionar a través del filtro de la regulación emocional de los papás, ¿sí? Claro. Por eso yo decía, ¿cómo llevar este contexto a través de generar y crear el contexto de apego seguro, ¿sí? Porque quizás nosotros no nos damos cuenta de algunos patrones de nuestra manera de crianza, de maternar y de paternar que no eran adecuados. Pero el aislamiento, la cuarentena, Los nos ha pone dado una sobre la gran mesa. lupa, una Claro. lupa. Digo, no genera nada que no había. Yo en esto he estado discutiendo con colegas. Digo, para mí no vino a generar nada que no No. estaba pasando. ¿Qué hizo que lo tengamos acá maximizado y no podamos decir, esto no pasa? ¿Sí? Porque hay un montón de las rutinas que nos dejaban no mirar o evadir o no connotar como importantes que hoy que hoy no están. Entonces no te queda otro que No verlo, te quedan a digamos. la vista, ¿Sí? se ponen ahí de Exacto. manifiesto. Y lo que más se puede ver es que el clima emocional que hay, que tiene muchísimo que ver con la traducción de la experiencia del niño. El otro día escuchaba una colega de España que decía esto de que nosotros tenemos que prestarles nuestra corteza frontal a los niños y a los adolescentes porque ellos todavía no la terminaron de madurar. Entonces, como imaginar, bueno, nuestra corteza prefrontal que entiende, asocia, acomoda, dice, bueno, esto va a pasar, esto no es tan grave, vamos a estar bien, sobre todo a los niños y a los adolescentes que son puro más sistema límbico por el desarrollo, por lo madurativo, lo pensaba como una imagen, digo, si nosotros somos los que podamos traer esta calma, los que podamos encontrar las explicaciones que no son negaciones, ¿sí? Es otra historia. No es hacer una disociación donde la explicación racional me tranquiliza, es poder apoyarme en los elementos, en los hechos que sí tengo para encontrar esa calma que sí puedo encontrar, porque el ser humano es capaz de encontrar calma en cualquier contexto, siempre que se apoye en el recurso necesario, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que los adultos podemos ser los que mediamos esta situación y los que ayudamos a que el niño tenga iluminadas como las partes de la historia o de la situación y el contexto que yo quiero que ilumine, porque Claro. son los que lo van a cuidar, los que lo van a dejar eh, estar tranquilo y adaptarse al contexto, ese niño puede sufrir una carga de estrés, más alta o menos, pero no va a ser una situación traumática, ¿sí? Porque el niño que se siente contenido y que tiene este colchón de la regulación emocional de la familia, puede con esto y puede con casi todo. Es como la historia de La vida es bella, ese niño que vivió todo un... Que él le Pero, hace toda una interpretación, sí. pero este es el mejor ejemplo, a ver, que uno para otro diría es una negación, pero el Papa pudo mediar de tal manera la experiencia y el contexto que el niño se adaptó, se cuidó, estuvo contenido. Obviamente que de grande o pasado un tiempo va a resignificar la experiencia de otra manera. Lo importante es que cómo puede llevarlo en este momento, ¿sí? En esto de, por ejemplo, yo veía gente que dice, sí, nosotros acá vemos las noticias todos juntos. Una paciente me decía que el hijo estaba con pesadillas, para darte un caso concreto.
Y era un nene que no, la verdad que, bueno, nosotros venimos trabajando hace mucho, no tenía características ansiosas y un montón de cosas. Y bueno, ¿cómo están cenando? ¿Qué están haciendo en tu casa? No, nosotros almorzamos y cenamos con el Contamos los noticiero. muertos. Le digo, o sea que él ve el cartel en verde, contagiados del mundo, contagiados. Sí, dice, de hecho me preguntó qué era, nosotros le explicamos, él tiene 6 años. Digo, Claro. él no puede tener acceso a esa información, no sin vos mediándola, pero ahí no puede estar expuesto al noticiero, ¿sí? Que yo después me pueda sentar y le pueda explicar, mira, el coronavirus es esto, como el dengue es esto, este es el cuidado que hay que tener, esto estamos haciendo para cuidarnos, por eso estamos haciendo esto, pero yo ya le saqué un montón de carga negativa que en el cerebrito de él, que encima no puede por evolución, por maduración, hacer esta discriminación de qué dato me sirve, cuál no, cuál genera la alarma, cuál no, es un sistemita que colapsa, que se asusta, y obviamente ¿dónde drena? Si encima no tiene, como vos me decías hace un rato, esos espacios naturales del juego, la escuela, el encuentro, colapsa sintomáticamente, pesadilla, dolor de panza, dolor de cabeza, y un montón de síntomas que están haciendo los niños, que tiene que ver con maneras de drenar este estrés. Pero ahí hay una responsabilidad adulta de lo que no pudimos cuidar, digamos, prevenir. ¿Me entendés? Ahora, a partir de lo que estás diciendo, pienso, ¿no? Porque los adultos siempre somos los responsables, por supuesto, pero digo, ¿cuánto se le pide al adulto hoy que, además de la cuestión económica, de trabajo, de aislamiento y qué sé yo, digo porque en aquellas familias en donde los mecanismos de relaciones no son tan sanas, ni tan, bueno, tenemos un problema mucho más serio en esta época, digo. Sí, totalmente. De hecho, en eso el otro día me convocaron para una charla que era como de espacio de mujeres y éramos 15 participantes, como ver qué carga esto tenía más en las mujeres, qué estaba pasando, era más focalizado hacia otro lugar. Pero yo decía en esto que creo que el problema que nos está jugando muy en contra, y tiene que ver también con la vivencia del estrés, es el nivel de exigencia y el que queremos seguir con las fórmulas que tratábamos de cumplir en el contexto anterior. Ya en el contexto anterior creo que no eran saludables ni ecológicas. Me gusta mucho la palabra ecológica porque digo, es como estar en el Perito Moreno y querer estar de musculosa en junio. Y no, no es cosa, no puedo, no es el ambiente. A mí me encanta la musculosa y me encanta sentirme libre y amo la ropa de verano, pero si estoy en el Perito Moreno, me voy a tener que poner 3 buzos y la campera, sí o sí, ¿sí? A veces confundimos esto de como lo que me gusta, me siento cómodo, los recursos que sé usar, que están buenísimos, pero en un contexto que lo transforma en inadecuado. Cuando nosotros hablamos de regulación emocional, decimos que regulación emocional no es aprender a sentirse bien, es aprender a sentirse mal, porque ninguno de nosotros nos genera malestar, la alegría, el placer, la relajación. Lo que nos tensiona, lo que nos estresa, es tratar de pelear con las emociones displacenteras. Entonces, la verdadera regulación emocional es encontrar lo que me da tranquilidad y calma y que me permite gestionar cuando no me siento bien, ¿sí? Entonces creo que el primer punto en esto de cuánto nos pedimos a los adultos, es poder tener la honestidad con nosotros de que no podemos con todo y de que no podemos hacerlo como lo veníamos haciendo. Desde lo educativo, que yo no digo que es menos importante, digo que no es como venía siendo, ¿sí? Desde el orden en la casa, los encuentros, lo que queremos generar. Yo escucho muchas mamás que dicen, no, estoy tratando de hacer manualidades, estresando por generar un espacio de disfrute donde el niño, bien, donde el niño, ¿sí? El mensaje más fuerte que lleva de nosotros no es el verbal, es el no verbal. En esto que les decía antes, que los niños tienen un componente fuertísimo en su desarrollo y en su procesamiento cognitivo desde el sistema, dependiendo del hemisferio derecho, prioriza nuestra información analógica, ¿sí?
Entonces, aunque yo esté queriendo generar un espacio de pintura y plastilina, y tengo la cara así, y estoy tensa, y estoy enojada, y estoy cansada, eso al niño no le transmitió encuentro, no le transmitió paz. Quizá tiene mucho más paz, nos tiremos a ver una película porque yo no doy más, pero te abrazo y te hago cosquillita mientras estamos viendo por octava vez, no sé, en mi casa vemos 8 veces cada película, por octava vez las Tortugas Ninjas. Eso tiene un efecto mucho más tranquilizador y de encuentro para las dos partes que el exigirme cosas, ¿sí? Claro, Entonces, yo le digo a muchas mamás en esto que... No, digo, hay No te como, escucho. estás planteando como una cuestión de honestidad hacia uno mismo, Sí. hacia el adulto, digamos, y no pretender estar todo el tiempo armando situaciones ideales, porque, bueno, nada de lo que pasa es ideal, los espacios comunes hoy uno se choca, cuerpos que se chocan, espacios que se ocupan y que antes no se ocupaban de la misma manera. Entonces, me parece que está bueno pensar que el adulto tiene en ese punto que tener una buena dosis de sentido común y de honestidad para poder Sí. hacer que sea menos estresante para los chicos este tiempo, claro. Totalmente. Mira, la otra vez leí un artículo que decía psicología y espiritualidad, pero me encantaba porque decía, este es un momento que tenemos que entender que el autocuidado es autoamabilidad. O sea, realmente es volver a ser amables con nosotros y lo enfocaba principalmente con los adultos, ¿no? En darnos cuenta que estamos bien, que no estamos bien. A ver, si a mí se me complicó mi ingreso laboral, tengo miedo del futuro, no sé cómo va a salir, tengo miedo por mis padres u otras situaciones que me estoy haciendo cargo, es obvio que no dispongo de la misma alegría ni del mismo entusiasmo para estar, ¿sí? Entonces, en este punto es donde yo digo, discriminemos que mi momento de encuentro con los chicos tiene que tener más que ver con el vínculo, con disfrutarnos, no desde la exigencia, que con el cumplir cosas que son importantes, pero hoy no son urgentes, ¿sí? Los niños van a aprender lo que tienen que aprender, y hoy que sepan la diferencia de la propiedad conmutativa y asociativa versus que tengan un momento de encuentro conmigo y se sientan seguros y digan, mi mamá y mi papá siguen estando, si ellos están tranquilos vamos a estar bien, todo esto cambió, pero esto está bien, no tiene comparación, ¿sí? Por supuesto. Entonces creo que también culturalmente hay como muchos mensajes de el niño que no aprende queda fuera del futuro, ¿viste? Todas estas cosas que circulan, tenés que darle herramientas. No, la herramienta más fuerte que le podemos dar a un niño, y esto tiene que ver con el apego seguro, es sentirse mirado, cuidado, reconocido y validado en lo que le pasa. El niño seguro después encuentra y desarrolla las estrategias en la vida. Después aprende la propiedad, aprende a buscar trabajo, aprende a ser A usar la máquina. Eso viene siempre. Lo que es difícil de adulto de compensar, ¿sí? Es eso que faltó. Y en estos momentos, no es que lo que nos equivoquemos en este momento va a dejar la marca, pero es una buena oportunidad de poder mirar cómo funcionamos y de establecer otras bases. Y yo solo puedo dar este espacio de contención con el otro si primero yo relajo esa exigencia conmigo, ¿sí? Yo, por ejemplo, odio las manualidades, las odié siempre y encima soy un queso. Yo a mi hija le digo, mira, hija, si vos me pones a cortar y pegar, yo me pongo nerviosa. Compartí conmigo, pero me pongo nerviosa, pero siempre aparte que soy mala, no me gusta, a mí no me relaja. Le digo, yo te leo, amamos leer, vamos a la hamaca paraguaya, cuando quieras hacer la manualidad, anda con el papá. O sea, porque no va a ser un momento de encuentro nuestro. Ellos cocinan, hacen fideos, yo los veo con la masa, me voy. O sea, a mí todo eso no me gusta. Pero ya no lo tengo connotado como, ay, qué mala madre. O sea, porque entendí que el buena madre tiene que ver también con la autenticidad. Y que yo le pueda decir a ella, a mí eso no me gusta, y no tiene que ver con que te quiero o no te quiero, no lo disfruto y no va a ser lo que con vos vas a compartir conmigo, que no quiere decir que ella no lo haga, ¿sí? Pero eso también a ella le deja el día de mañana decirme, no mamá, yo ahora no quiero hacer esto con vos, esto no me gusta, porque ellos aprenden de lo que nosotros hacemos y de cómo vivimos. Yo siempre le digo a los pacientes,
cuando trabajamos sobre todo lo de los niños, ¿vos te acordás el día exacto en el que aprendiste que la mermelada se llamaba mermelada? ¿El día que aprendiste que el peine se llamaba peine? Eso no lo recordamos, son memorias implícitas que nos quedan. De esta misma manera, nos quedan estos registros. Aprendemos que está bien que haya cosas que no nos gustan, aprendemos que los vínculos le podemos decir al otro, no quiero compartir eso, y el otro no me va a dejar de querer, ni me va a dejar de entender. Aprendemos que tenemos derecho a elegir y a regular ciertas situaciones, y quedan parte de una memoria implícita, pero esa memoria implícita es la que a mí después me regula casi toda mi vida y mi vivencia emocional, porque es Claro, la memoria emocional corporal. es lo que te da Entonces las no es poco herramientas. importante. Exacto, y sobre todo cómo estoy parada en estas situaciones, con qué recursos cuento, cuánto me registro. Yo contaba el otro día para un programa de radio que participó, que mi hijo de 6 años viene un día y nos cierra la puerta a mi esposo y dice, por favor, no entren, quiero estar un rato sin ustedes. Eso me arde, de ver. Pero, viste él con su traje de Star Wars y nosotros, bueno, está bien, no, por favor, cierra. Me pareció tan bestial que a los 6 años me puede decir, te quiero un montón, está todo Pero no te bien, la puedo ver por familia, un rato, pero déjame no solo. lo quiero ver. Y que esto después, a ver, porque nosotros en realidad después nos reíamos entre nosotros, pero no, él entendió que lo entendimos como una necesidad de espacio, y esto no fue un chiste, Te después lo fue como, respetaron. cuidado, nosotros dos nos matábamos de risa, pero con él la situación fue de validación y de respeto. De hecho, él salió de la pieza cuando quiso salir, ¿sí? Seguro. Entonces, es como entender que esto quizás tiene mucho más sentido, más impronta y construye mucho más lo que está pasando que obligarme a hacer un montón de cosas que no puedo, que no tengo energía, que estoy bombardeada y que nosotros sí estamos absorbiendo un estrés altísimo. Y la consecuencia directa del nivel alto de estrés es el agotamiento físico. Estamos con una energía diferente. Entonces, necesitamos regularnos como adultos en estas expectativas, en estas exigencias, en la culpa. Por eso te decía cuando empezamos a hablar, estos mensajes, ay, ¿qué serán nuestros niños? ¿Cómo quedarán? Nuestros niños van a estar perfectos si los cuidamos, los queremos, los miramos con amor y nos ven a nosotros dentro del Más o contexto menos bien. acomodados. Sí, ya está. Iba a ser una anécdota, ¿se acuerdan cuando estuvimos en la pandemia? ¿Sí? Claro, van a Entonces, quedar esos episodios de mi cumpleaños, lo festejé en ese tiempo. Ahora, exacto. toda esta cuestión de un poco de lo que venimos hablando, de gestionarse en estos tiempos de crisis, ¿vos creés que esta cosa que por ahí pasa, ¿no? En los padres, de cuáles son los límites, eh, cómo se regula todo eso, y que también para los padres, cuando uno anda suelto, vamos a decir, y no, Ujú. bueno, lo corrobora con la amiga, con la mamá de la... O sea, esta cosa de estar convalidando todo el tiempo si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, no sé si ahora en este nuevo contexto también debe haber sufrido, imagino, un cimbronazo importante, ¿no? El tema de cómo se regulan los límites, que es algo tan necesario para el niño porque lo estructura, pero que por otro lado vemos que hoy es más complicado el manejo de los límites en términos Sí, generales, ¿no? sí, estoy totalmente de acuerdo en eso con vos. Y creo que lo complicado es como esto de no poder tener la lectura de lo que está pasando hoy. Hay cosas que siempre están mal, ¿sí? Hay cosas que nosotros, no sé, no vamos a habilitar que vaya y le pegue al hermano, pero el límite en esto no es de decirle, bueno, estás en penitencia, le pegaste a tu hermano, con todo lo que está pasando, encima lidiar con ustedes peleando. No, es poder tranquilizarnos, que haya una consecuencia. A ver, todo lo que circula hoy de educación positiva justamente tiene que ver con quitar la mirada del castigo para poner la mirada en la consecuencia. Porque esto de prestarles nuestra corteza prefrontal justamente es enseñarles que cada acción tiene una consecuencia y tiene un desarrollo. Y que si no le gusta el desarrollo que viene, tiene que modificar la acción. Pero esto no tiene que ver ni con el castigo ni con la retirada del amor. Sos malo, no te quiero, no puede ser que no me ayudes. Este tipo de frases van directo al sistema del apego, ¿sí? Y cuando el niño se siente más inestable en lo emocional,
más síntomas hace, y generalmente los síntomas son disruptivos, peleas, mal comportamiento, mala conducta, cuestiones. Entonces, nosotros necesitamos como barajar diferente esto, primero flexibilizar reglas que traíamos que tenían una explicación en un contexto, ¿sí? Yo esto lo trabajo sobre todo con los adolescentes. Hoy no podemos regular la conectividad como la regulábamos antes, que no te puedas quedar con el celular, que no puedas estar encerrado en tu pieza, porque tenemos que entender que la vida del adolescente pasa por el pertenecer al mundo de los pares. Y si hay gente que está sufriendo esto, son para mí los adolescentes. Por supuesto. Entonces, Sí. ellos han encontrado en estas reuniones que hacen, yo contaba a unos pacientes que me contaron que duermen en el día, se levantan tipo 5 de la tarde, pero después pasan toda la noche largo, hacen las tareas, hacen fiestas, hacen Zoom con todo el curso. Dice, pero es el único momento del día que podemos hablar de las cosas que hablamos. Aparte, imagínate, se hacen chistes de la sexualidad, bueno, todos los temas que al adolescente le interesan, que no lo puede hacer con la mamá en la pieza del lado estudiando matemática con el hermanito. Digo, y si no entendemos eso, no estamos entendiendo al adolescente. Entonces, hay mamás que, por ejemplo, me dicen, yo creo que el aislamiento es un regalo para construir un vínculo más cercano con, no le digo, no se quiere vincular con vos, y no es porque no te ama, no es el momento, no le sos plan, no le sos interlocutor, o sea, acéptalo, pero nos corramos de ese lugar y tratás de correrte cuando vos eras adolescente. Entonces, en esto de los límites, que nosotros le podamos pedir, nosotros tenemos que poner como criterios de lo que esperamos, que colaboren, que haya un momento que compartan con la familia, que como cuestiones de convivencia. Exacto, pero después, todos estos otros límites, hoy no juegan. Cuando salgamos de esto, cuando veamos cómo se reacomoda, cuando bueno, volvamos a marcar ciertas pautas que hoy, en realidad, van en contra de los espacios de acomodación que funcionan. ¿Sí? Entonces, como, no sé, lo del cole que yo les hablaba antes de que empecemos la charla. Yo puedo generar la clase virtual de mi hija, puedo entrar, perfecto, estoy justo en un turno, estoy complicada. Mi esposo está en una reunión, se ve grabada. Listo, pero yo necesito que eso no sea para mí un eso, ay, no estuvo en la reunión, se lo perdí, porque no puedo con 20 pelotas. No, claro. Entonces, elijo la pelota, y si hacer lo que funcione es a base de que grite yo, gritamos, nos estresamos, la nena tuvo, pero tuviste, eso no sirve. No, ¿sí? Por supuesto. Entonces, es como tratar de ver qué nos es funcional a cómo estamos y a lo que podemos, a lo que hoy podemos. ¿Me entendés? Sí, me parece que hay un punto que es propio de estar aislados del mundo, pero demasiado juntos adentro, que es esta cuestión de los cuerpos que se pegan, que se tocan, las presencias, la presencia del cuerpo del otro. Es una presencia importante en los adolescentes y que hablar, pero los niños también, porque los niños tienen sus espacios de ser solos cuando van al cole, y acá está siempre como regulado bajo la mirada del adulto, ni que hablar en las millones de familias en donde los espacios son pequeños. Entonces no hay forma de huirle a la presencia física del otro, ¿no? Sí, creo que eso también tiene que ver en esto que decíamos hace un rato de cómo mediamos la situación, cómo la vamos a connotar y explicar. Creo que necesitamos bajar como estos mensajes. Bueno, creo que hay personas que tienen, como vos decís, más disponibilidad de espacios y hay gente que no. Es decir, bueno, encontremos nuestro espacio en el espacio. Te querés bañar, que esté un rato tranquilo bañándote, nosotros nos quedamos acá, necesitas que nos hablemos, te pones tus auriculares, te vas con tu teléfono, con tu libro, con tus Lego, volvé cuando quieras, pero es habilitarlo. O sea, que podamos, en la regulación emocional, una de las cosas más importantes, aparte de la identificación, ¿sí? Es la declaración de que eso que nos está pasando está bien. Que nosotros corregimos cómo reaccionamos o cómo lo gestionamos, no lo que nos pasa. Entonces, que nosotros podamos decirle a un niño, por ejemplo, está bien si vos estás cansado de mí, yo también estoy cansado de escucharlos todo el día, y hay un montón de momentos que necesito estar sola, y no porque no te quiera o vos no me quieras, sino porque necesitamos un espacio individual, y está bien.
eso relaja un montón, pero sobre todo le da el mensaje de que lo que siente es adecuado, ¿sí? De que no hay ningún problema en lo que le está pasando, que no va a haber una consecuencia vincular en eso que está sintiendo, pero que sí necesitamos encontrar la estrategia adecuada de, ¿sí? Porque si el nene quiere estar solo, pero eso implica que le pega un codazo al hermano y lo echa a la pieza, no. Pero yo lo que marco es que el codazo no va. Que sí le puede decir a su hermanito, ahora no tengo ganas de jugar con vos, ¿sí? El otro día mis hijos estaban, que juegan un montón, porque bueno, porque están acá, el más chiquito le dijo, no tengo ganas de jugar con vos, buscate un hermano. No, nos reíamos. Hoy buscate un hermano imaginario, como basta ya. A mí, dejarme en paz con mis legos, no, es un aparato. Y la otra le había dolido, le digo, Cami, si vos pudieras ahora estar con tus amigas, ¿lo estarías eligiendo a él? No. ¿Y eso significa que vos no lo querés? No. ¿Qué significa? ¿Que me divierte más? Bueno, le digo, ¿por qué crees que él te diga esto? Es que no te quiere. Quiere jugar solo y no quiere ver un pinipón en el Lego. Quiere ver sus Lego nada más. Listo, digamos. Pero cuando uno lo puede hablar de esta manera y baja esto. El lenguaje habilita un montón. El lenguaje habilita un Sí. montón. Y decir, esto está bien. Kai, Claro. ya nos van quedando unos 10 minutitos y no quiero Bien. dejar de pasar el tiempo en esto de que por ahí nos tomemos todo aquello que haga falta para que vos hables de esta técnica que vos manejas también y que es una técnica nueva, nueva, no sé, Sí. tanto de nueva. En realidad, sí, del MDR. MDR, exactamente. Sí. Bien, a mí me parecía muy importante en esto hacer este aporte porque creo que lamentablemente quizás hay muchas personas que todavía no lo conocen, personas que podrían ser usuarias y personas que podrían utilizarlo como abordaje terapéutico, ¿no? Hablo en general. En realidad fue descubierto en el 1987 por ahí, lo descubrió Shapiro, que falleció el año pasado, porque anecdóticamente, digamos de casualidad, caminando con un paciente mientras hablaba de una situación displacentera, se dio cuenta que cuando movía los ojos bajaba el malestar. Como buena investigadora y gente, bueno, la gente iluminada, empezó a estudiar y a ver y relacionó el movimiento de ojos con el sueño, con situaciones que generan y nos pasan, y se descubrió que a través del movimiento de ojos, y después se amplió a otras estimulaciones bilaterales, ahora voy a explicar un poquito cómo funciona, pero sobre todo me interesa como lo teórico de que entiendan por qué funciona y cómo ayuda, que ciertas estimulaciones bilaterales nos dan la posibilidad de hacer un reprocesamiento de nuestras memorias, ¿sí? Esto porque es importante, volviendo a la parte de trauma, ¿sí? Cuando sucede una situación traumática, que las conocidas son el abuso, el accidente, la muerte, pero todos tenemos situaciones traumáticas que quizás no connotábamos como tales, ¿sí? Yo cuando trabajo, por ejemplo, con niños con fobia a ponerse una inyección, y que tienen 14 años y siguen sin poder ir a vacunarse sin que sea un escándalo, quizás cuando trabajamos con MDR, la escena fundante, se llama la primera escena que generó el síntoma, que sale es una situación en primer grado donde pasó vergüenza al frente del grado porque leía mal. Quizás nosotros a esas situaciones no las vemos como traumáticas, pero en nuestra manera de procesar las memorias sí quedaron registradas o archivadas de esta manera, ¿sí? En esto es importante como explicar que nosotros tenemos dos maneras de archivar nuestras memorias, que es el componente emocional y físico, queda en la amígdala, que depende del sistema límbico, que funciona como el hemisferio derecho, y el componente más explícito, declarativo, queda en el hipocampo, que funciona como el hemisferio izquierdo. De lo que medianamente conocemos, y no voy a profundizar tanto, pero para que se entienda por qué funciona, el hemisferio izquierdo es el que razona, el que entiende, el que usa el lenguaje, el que explica, es como que funciona como nuestra corteza frontal, y el hemisferio derecho es como atemporal, el analógico, el que más que entender el mensaje entiende el contexto, el que guarda la evidencia, el que tiene una información de cómo vivimos esa situación, ¿sí? Para que una situación sea archivada correctamente, se genera un procesamiento mutuo de estas dos memorias, de la implícita y de la declarativa, se le quita fuerza a la implícita para que solo quede archivada como memoria declarativa. Yo me puedo acordar que en la comunión me regalaron, no sé,
una pulserita de plata, me pone, sé que fue un buen recuerdo, lo puedo contar, pero no me genera una activación, ¿sí? Eso sería un recuerdo archivado adecuadamente. Incluso si me pasó algo negativo, me puedo acordar, a mí me pasó, me mordió un perrito, pero se ve que me contuvieron de tal manera, yo no quedé con miedo a los perros. Me acuerdo, de hecho tengo 2 puntitos en la ceja, me acuerdo del suceso, pero cuando yo te lo cuento ahora, yo no tengo una activación ni emocional ni corporal. Eso significa que esa situación, aunque fue displacentera, exacto, fue bien procesada. Ahora, hay situaciones que quedan en este procesamiento dividido, ¿sí? Y queda vigente este recuerdo implícito, esta memoria implícita en nuestra amígdala. ¿Eso qué genera? Primero, importante y fundamental, nuestro hemisferio derecho no discrimina fantasía de realidad. Entonces, para tener miedo y para tener la activación física es lo mismo que yo tenga el perro amenazador al frente a que yo me lo imagine, ¿sí? Por eso hay personas que generan, no sé, de imaginarse subir al avión, ya sienten un montón de sensaciones, transpiran, sudan, y no están ni siquiera subiendo al avión. Sí. Que sería la famosa fobia al avión y por lo cual ni compran el ticket, ¿sí? Eso significa que hay una vivencia que quedó almacenada que no necesariamente tiene que ver con un avión, ¿sí? Que no fue procesada. Entonces queda como con la capacidad siempre activa de generarme las sensaciones que tuve en esa vivencia, ¿sí? Por eso generan tanto malestar. Por eso es la explicación de que cuando hablamos del trastorno del estrés postraumático, los flashbacks, situaciones que vuelven, que nos reactivan, el arousal, el hiperarousal, que es esto de la taquicardia, la transpiración, la tensión, la sudoración, desmayarse, que hay situaciones, tienen que ver con que nuestro sistema límbico está diciendo alerta, 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 activa, activa, activa. Bueno, se arma todo este lío. ¿Qué hace el MDR? El MDR toma este recuerdo, lo recupera, aunque nosotros no lo tengamos en la memoria declarativa, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a trabajar, siempre salimos, cuando tienen clara la situación traumática, trabajamos eso, pero a veces tomamos disparadores, como decir, me imagino subiéndome al avión y ya siento todo esto, yo empiezo a trabajar desde ese disparador y el recuerdo, esta que te decía que se llama la escena fundante, de dónde comenzó la sensación que no se procesó adecuadamente, vuelve. Claro, Nuestro cerebro lo aparece y ahí la recupera identificas. solo. Exacto, pero no es hipnosis ni ninguna, vuelve porque el cerebro está procesando la memoria que quedó sin procesar a través de una estimulación bilateral, que puede ser con movimientos oculares, puede ser con tapping, que son pequeños golpecitos, con sonidos que van sonando bilateralmente, o sea, estimulan hemisferio derecho, izquierdo, lo que nosotros hacemos es que esta información se vuelva a integrar, se una a la función del hipocampo con la amígdala, se integra y queda almacenada en la manera del hipocampo, ¿sí? Entonces, hay una metáfora que usamos los que hacemos MR, que es como agarramos un hielito que está en la hielera, en la heladera. Está duro y tiene una forma, ¿sí? Lo descongelamos. El agua sigue siendo la misma, pero lo pongo en una hielera diferente. Estaba en una hielera en forma de corazoncito, ahora lo pongo en una hielera de estrellita. Cuando lo pongo de vuelta en el freezer, vuelve a adquirir la forma. El recuerdo es el mismo, el agua es la misma, pero ahora tiene una forma diferente. Por eso es un abordaje terapéutico que reprocesa la memoria, ¿sí? Para poder cerrar esto que quedó inacabado. Vos pensá, si nuestro cerebro no tuviera la gran capacidad de procesar todo lo que nos va pasando, a los 30 estaríamos todos deteriorados de la cantidad de situaciones displacenteras. Nuestro cerebro sabe cuidarnos. El MR viene a ayudar en aquellas situaciones donde fue tal la intensidad que no pudo terminar el procesamiento adecuado, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos cuando termina la técnica del MR es a ese recuerdo que seguía generando un montón de activaciones, la dejamos desprovista de toda esa activación. El recuerdo se recupera, pero yo ahora lo pienso desde mi hemisferio izquierdo. Entiendo que está en el pasado, entiendo que ya pasó, entiendo que hoy no puede hacerme daño, por ende ya no hay alerta, ¿sí? Es como que izquierdizamos el recuerdo, en una manera de decirlo. Mirá, qué interesante. Y ustedes, la parte de la técnica, digamos, por lo que te entendí, tiene mucho de cuestión perceptiva, digamos, de estimulación perceptiva. Claro,
porque en realidad es un abordaje directo para estimular las áreas, para que el cerebro hace todo el trabajo. Nosotros decimos que nosotros somos como operadores que apoyamos que el cerebro haga lo que sabe hacer. Entonces, mediante la estimulación bilateral, nosotros activamos, por ejemplo, porque hay un entrecruzamiento de nervios, hay toda una explicación, a la vez se activa el nervio vago, exacto, el nervio vago, que es uno de los pocos nervios craneales que llega a nuestras vísceras. Por eso las personas cuando generan alerta o síntomas de estrés, les duele la panza, tienen desarreglo, porque inerva las vísceras. Nosotros vamos haciendo una desensibilización de esos síntomas, a la vez que vamos haciendo el reprocesamiento a nivel áreas del cerebro de esta memoria. Acomodamos lo que no se archivó, desensibilizamos lo que quedó activado, que ya no nos está pasando, y lo volvemos a archivar. Es como una limpieza de hardware, acomodamos ahí la compu, pero, y es a través de la estimulación bilateral. Y ahí hay distintas modalidades. Se usan en Argentina los Solvay, que son unos terapeutas de Buenos Aires, bueno, él ya murió, pero queda Raquel Solvay, desarrollaron una técnica que es con unos anteojos, que se llama técnica de integración cerebral, que es como mucho más aguda, si querés más rápida sobre todo, pero tenés el tapping, tenés los sonidos, hay distintas, y también tiene que ver con qué le funciona a la persona que consulta y qué se siente cómodo el terapeuta. Yo uso mucho, por ejemplo, los anteojos. Por supuesto, ahora esta es una técnica, digamos, que puede ser utilizada todo el tiempo, o que, sí. O sea, vos de repente a todo un tratamiento con un paciente lo haces con esta técnica. Claro, pero es que no necesita tantas. A ver, es un abordaje terapéutico, insisto, indicado, está reconocido hasta por la Organización Mundial de la Salud como el abordaje para el trauma, ¿sí? Tiene muchísima para validación. Niños también, por supuesto. Sí, hay protocolos, hay con niños, hay uno que después busquen, que se llama el abrazo de la mariposa, que esto es tapping, son golpecitos cortitos que van activando, ¿sí? Que está basado también en las terapias del FT, que es Emotional Freedom Techniques, bueno, esto es otro desarrollo, pero vos les enseñás a hacer esto, y después un ratito empiezan a sentir, como activa el nervio vago y desarrolla otras cosas, empiezan a sentir toda una relajación, Entonces, por ejemplo, cuando el niño tiene miedo de dormir, cuando tiene una rabieta, mi hijo que a veces se despertaba, yo a veces lo veo y se está haciendo solo, y vos ves que empiezan porque es como que el sistema nervioso autónomo desactiva el simpático y activa el parasimpático, que es el que regula nuestras funciones vegetativas. Entonces nos tranquiliza, nos desactiva, ¿sí? Para niños es ideal, porque aparte si vos lo pensás, si yo proceso esas situaciones, ni siquiera llegan a desarrollarse los síntomas. Claro, es rápido, ahí nomás despega de nuevo. Claro. Ni hablar, se puede hacer tapping, por ejemplo, vos les haces relatar, le mordió un perro. Yo he trabajado, con hijos de pacientes mías, le mordió un perrito. Entonces, mientras va dibujando, a los que no les gusta tanto hablar, van dibujando una secuencia, que es un recurso que usamos con los niños, vos le vas haciendo tapping, le haces volver, le haces ir viendo y focalizando. Tapping es esto que te decía, los golpecitos, sí, que se los haces, pasa que no se ve, te los haces o en las piernitas o en las manitos. Pones la manito así, vos le vas haciendo, que ya es relajante por sí que te hagan eso. Yo me lo haría ¿eh? Entonces, va haciendo yo soy toda melosa, así que a mí me encanta que me hagan. le vas haciendo focalizar en distintos detalles, y el nene está contándote un cuento, y vos te das cuenta, la tercera vez que te contó el cuento, que te lo dibujó, te dice, no me acuerdo esa parte. Pero, ¿entendés? Porque ya está, cerró como eso gestalt que no había podido cerrar, sensorial, la mandó al hipocampo y ya pasó, ya está. Que es lo más importante. El trauma, ¿por qué nos sigue afectando? Hay un autor que se llama Bessel van der Kolk, muy grosso, que para mí tiene uno de los mejores libros de psicología el último tiempo, que se llama El cuerpo lleva la cuenta, que dice que las personas que tienen situaciones traumáticas sin procesar viven en el trauma. Solo se conectan con la emocionalidad cuando algo tiene que ver o le toca un disparador con el trauma. El resto de las situaciones de la vida cotidiana están desensibilizados o aplanados o abatidos, apagados, todas las A que se te ocurran. Entonces, cuando vos vas liberando esto, lo que haces es volver a integrar a la persona, porque vuelve a estar en el presente, porque ya no queda la persona que quedó de la situación traumática. Claro. Hoy. Exacto.
con niños, aparte es bello y rápido, ¿sí? Se trabaja para violaciones, abusos, traumas, diferentes trastornos de ansiedad, las fobias, tienen un margen de éxito, digamos, de eficacia sería la palabra, altísimo. Y después uno sigue trabajando procesos psicoterapéuticos comunes, pero yo, por ejemplo, con todos mis pacientes de que aprendí a hacer MDR, yo lo utilizo porque siempre hay situaciones sin resolver, que generalmente son de la infancia, te viene cuando se murió mi abuelita, cuando pasé vergüenza en la escuela, cuando situaciones de bullying que son tan configuracionales después de cómo nos vinculamos y de cómo nos sentimos. Y después hay cosas que vuelven a ser de la psicoterapia, digamos. Claro, de la vida cotidiana mismamente. Escúchame, Kai, ya nos queda poquito tiempo. La verdad que ha sido un placer la conversación con vos, súper interesante. Y bueno, simplemente que puedas cerrar, ya con alguna cuestión de algún mensaje que quieras dejar para esta conversación. Bueno, en esto creo que en este contexto nuestro desafío o nuestra invitación tendría que ser esto que te decía, la autoamabilidad. Si nosotros somos más amorosos con nosotros, desde este lugar adulto que nos toca cuidar a otros y acompañar, que eso implica reconocer lo que me pasa, reconocer cómo me siento, reconocer la limitación o lo que me está ayudando, yo eso después puedo ponerlo en juego. Y yo en este tiempo le estaba diciendo, sobre todo a los papás que acompaño, que a los chicos no les falta amor y mirada, todo lo demás se repara y se acomoda. Porque si hemos podido reparar cosas realmente graves que nos atraviesan, esto también no es desde el miedo que nos tenemos que parar en este contexto, ¿sí? Es como pongamos la cabeza en otro lugar, pongamos la mirada desde el amor, desde la tolerancia, con el otro y conmigo, porque nadie da lo que no tiene. Si yo no soy amorosa conmigo, yo no puedo ser amorosa con el otro. Entonces creo que eso nos permite llevarlo de otra manera, y bueno, y vamos a estar bien. Ay, me encantó ese cierre, Kai, y me parece que está bueno esto de sacar el cuco de lo que va a quedar de esta situación. Ya hemos tenido la oportunidad, yo en lo personal, a partir de estas conversaciones, de tener conversaciones con todos expertos desde distintas. Y bueno, hay una coincidencia en ese punto, ¿no? Que hay que pensar con esperanza, con confianza. Si está en un contexto seguro y un contexto como de cierta tranquilidad, bueno, no tiene por qué generarle mayores cuestiones difíciles hacia el futuro, ¿no? No, totalmente. Aparte que los niños, a ver, confiemos, el niño tiene 1000 maneras de resolver lo que le pasa. Tiene la imaginación, bendita etapa que tienen el pensamiento mágico, tienen la fantasía, se arman sus historias. Es como, nada, miremoslo en un lugar de mucho más confianza. Eso no nos desliga de nuestro rol adulto de acompañar y de cómo mediamos esto que te decía la situación, pero con mucho más confianza en los recursos que tienen. Muchos. Sí, el desafío es para los adultos, como siempre. Para los docentes, para los terapeutas, para los padres. Oh, y los docentes, sí. Santos docentes. Sí. Bueno, Kai. Mi solidaridad. Yo también me solidarizo. Sí. Bueno, Kai, 1.000.000 de gracias. Bueno, muy gracias. Interesante el aporte tuyo, ¿eh? Y bueno, me alegro mucho. Gracias. Nos estaremos viendo. Sí, gracias. Sí.